de Desarrollo Profesoral. Me complace pues presentarles a la profesora Aura Franco. Ella es profesora con más de 20 años de experiencia en los niveles de licenciatura y maestría, investigadora y tutora de trabajos de grado, actualmente coordinadora de extensión en la Universidad de Santander. Adicionalmente, es miembro activo de la Red Internacional de Investigadores InnovaRed, Innovación y Emprendimiento, por la excelencia académica, la investigación y la promoción del conocimiento en áreas de innovación y emprendimientos. Adicionalmente, cuenta con varios lugares o varias experiencia laboral. También cuenta con varias publicaciones, entre ellos talleres, artículos y específicamente también un libro. Profesora Aura, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por su tiempo, su disposición. Le doy la bienvenida a este taller para que desde su experiencia, su experticia, podamos realizar un abordaje que sea un complemento a la labor, al rol del profesor en nuestra institución. Agradecemos desde el Departamento de Desarrollo Profesoral su intervención y su disposición también a enriquecernos de conocimiento. Adelante, profe Aura. Muchísimas gracias y bueno, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este pequeño espacio. La verdad es que más que una capacitación es un compartir de experiencias donde desde ya les digo que no se va a convertir en un monólogo, tienen toda la libertad para habilitar el micrófono, las cámaras e intervenir porque de eso se trata, de compartir el conocimiento a partir del eje principal que estamos tratando hoy, que es el docente universitario. Voy a darles un pantallazo general de lo que vamos a ir trabajando, vamos a ir de lo general a lo específico, considerando al docente universitario como un ser humano que influye a través de su práctica docente, pero como con una gran responsabilidad y una corresponsabilidad en la adquisición y la generación de nuevos conocimientos. Tenemos que tomar ciertas acciones y es un proceso completamente inacabado. Nos encontramos siempre en la búsqueda de nuevas oportunidades para crecer y este es un espacio que definitivamente tenemos que nosotros los docentes aprovechar para a partir del compartir poder incorporar aquellos cambios que nutran nuestra práctica docente. Voy a compartir la pantalla para que iniciemos con una actividad que está relacionada con una encuesta que vamos a hacer rápidamente, pero de manera reflexiva. Les voy a compartir este QR y les voy a pasar al chat el enlace. Es un instrumento que me va a permitir a mí conocer un poco cuál es el estatus o el estado actual de la percepción que ustedes tienen con relación a la práctica docente, con relación a la postura que asumimos ante el ejercicio y el quehacer del docente desde la cotidianidad, desde lo que sabemos hacer a diario, pero que seguramente podemos mejorar, podemos perfeccionar, podemos descubrir. Entonces les voy a pedir que nos tomemos unos 10 minutos. No me quiero pasar del tiempo estipulado para respetar, por supuesto, la agenda que tiene cada uno de ustedes, que estoy segura que debe estar llena de quehaceres el día de hoy, pero vamos a iniciar entonces. Me pueden ir indicando si lograron ingresar a la encuesta, al QR. Sí, Disculpe, doctora, señora. no sé Sí, si profe. de qué es fácil enviar el link al chat. Es que en este momento no tengo mi celular y el Listo, celular que me listo, prestan no perfecto. tiene para... Listo, mil gracias. Ahí está en el chat, me indican si les es posible ingresar a través del chat. Mientras voy a estar aquí como el narrador omnisciente, diciéndole algunas cositas para que vayan incorporando. Más que todo vamos a ver este espacio como un proceso reflexivo, como un proceso personal, donde nos detengamos a hacer esa mirada introspectiva acerca de nuestra propia práctica, donde difícilmente en la rutina diaria tenemos estos espacios para detenernos, observar y decir cuánto he aprendido a lo largo de mi recorrido, cuánto me falta por aprender, porque de eso se trata, de darnos cuenta de si tenemos algunos vacíos, dónde debemos entonces establecer esa mirada y ese norte para incorporar las correcciones que sean necesarias. Y los invito a estar en este espacio mientras estemos compartiendo esta actividad, a que nos pongamos siempre desde esa mirada
reflexiva. De eso se trata, de que podamos compartir en este espacio acciones de mejora que podamos ir incorporando en nuestro quehacer. Buenos días para los que se acaban de incorporar. Acabo de compartir de nuevo el enlace en el chat y nos encontramos llenando este cuestionario un poco para que podamos iniciar con ese proceso reflexivo de, bueno, cómo interpreto yo, cómo concibo yo desde mi quehacer, desde mi propia práctica, desde mi experiencia, estas afirmaciones o estas premisas que se encuentran descritas en el instrumento. Sí, señora. Bueno, Vamos a dar 2 minutitos para entonces ya iniciar. Listo, sí, señora.
Aura, ¿podrías ayudarnos un poquito más para entender la última pregunta? Ok, perfecto. Está bien. Damos un tiempito más. ¿Cómo van? Listo, profe, por mi parte ya terminé. Ok, perfecto. Bueno, no pasa nada. El que no ha terminado puede continuar respondiendo y escribiendo ese pequeño párrafo desde la más profunda reflexión. Voy a continuar entonces por acá compartiéndoles un poco de qué se trata esto. Se trata entonces de propiciar el desarrollo, compromiso y responsabilidad para la puesta en práctica de habilidades sobre la planificación y evaluación como una acción formativa y ética que ejecutarán los docentes. Los docentes tenemos una gran responsabilidad y en el acto educativo tenemos una corresponsabilidad porque allí se convierte entonces en una dualidad del que enseña y del que desea aprender, ¿verdad? Nosotros como docentes del nivel universitario tenemos unas características particulares y es allí donde nosotros nos vamos a centrar, en esas características particulares que tenemos los docentes universitarios y que también vienen dadas por los diferentes contextos, por la experiencia que tenemos, por las distintas áreas de conocimiento que manejamos y de esa trayectoria, de esa experiencia vivida que definitivamente se va a ver reflejada en las aulas de clases a la hora de compartir y de generar nuevos conocimientos. Como objetivos generales tenemos promover la reflexión crítica como compromiso y responsabilidad de los docentes sobre su planificación y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación superior. Fíjense que hago énfasis en educación superior porque es distinta la postura que asumen docentes en los distintos niveles educativos. Entonces, y a partir de la reflexión crítica. Conocer los diferentes conceptos de terminologías utilizadas en los procesos de planificación y evaluación de los aprendizajes para generar habilidades y destrezas en los escenarios evaluativos. En el recorrido o en la experiencia que me ha tocado vivir a partir del contacto directo con docentes universitarios, existe una debilidad en cuanto a la coherencia que se da en los contenidos que se deben desarrollar y el producto final que se obtiene a partir de los instrumentos de evaluación, entendiendo que la evaluación es la columna vertebral que nos va a indicar los próximos pasos a dar, que nos va a dar
el norte donde tenemos que tomar decisiones, pero si no logramos alcanzar la coherencia en esta construcción hasta llegar a la generación de instrumentos y que se dé la propia evaluación, pues entonces difícilmente vamos a tener o alcanzar los objetivos esperados. Distinguir el uso de los instrumentos que se derivan de la evaluación, vista como una herramienta para la toma de decisiones académicas y oportunas. A veces generamos unas planificaciones estupendas, pero al finalizar no hay congruencia entre lo que planifico y el instrumento que aplico. Así que es importante que nosotros, como docentes de este nivel, tengamos claridad en cuáles son los distintos instrumentos que podemos aplicar para obtener realmente esa meta o para alcanzar esa meta o para poder validar esos conocimientos a partir de un instrumento coherente con lo que quiero alcanzar. Diseñar estrategias e instrumentos de evaluación en el contexto real. Para nosotros, todos los que estamos aquí, que hay conectados 60 docentes, incluyéndome, sabemos y tenemos la responsabilidad de reconocer que existe una gran brecha entre la academia y la realidad que se vive a nivel empresarial, a nivel laboral. Nosotros tenemos que generar estrategias que le permitan al estudiante acercarse lo más que se pueda a esta realidad que se vive en los distintos espacios. Entonces, creo que es importantísimo que consideremos que no solamente vamos a llegar al aula a transmitir o a transferir conocimientos, sino a generarlos y a propiciar que se puedan vivir experiencias lo más cercanas a la realidad para minimizar esta brecha que existe entre la academia y el campo laboral y la vida real y la organización. Entonces, a partir de estos objetivos que nos hemos planteado, entonces pretendemos reflexionar un poco y ubicar al docente en el ámbito universitario que debe conocer o tener esa visión macro, esa visión general del rol que tiene, del papel que juega en este proceso de enseñanza-aprendizaje con adultos. El docente universitario trabaja con adultos, ¿sí? Entonces, la acción de enseñar, voy a citar, la acción de enseñar y el acto de aprender deben ser asumidos desde una perspectiva holística, problematizadora, que le permita al estudiante alcanzar la transformación personal y profesional participando activamente y asumiendo un rol protagónico y reflexivo. Pero al leer esta cita de Maldonado, podemos percatarnos de que a veces, y debemos ahí entonces, todo lo que yo vaya diciendo, ustedes lo van a ir incorporando y decir, bueno, yo sí lo hago, a mí me falta hacerlo, yo estoy en camino, yo definitivamente practico estos procesos reflexivos en mi quehacer y busco mejorar, ¿verdad? Entonces, si mi práctica docente se enfoca a colocarles a los estudiantes estos escenarios donde puedan, donde surja un diálogo participativo, de verdad dinámico, donde surja un escenario que yo le permita al estudiante ubicarse en un problema para que dé soluciones y disminuya un poco solamente la transmisión de información realmente y genero un aprendizaje, genero un conocimiento porque ubico al estudiante en una situación que él debe resolver. Definitivamente los objetivos planteados como docente universitario van a tener un mayor alcance. Entonces, la invitación es a reflexionar acerca de qué modelo educativo tiene mi universidad, y allí fíjense que nos estamos ubicando ya en una universidad, ya en un modelo educativo, porque el modelo educativo es el que la universidad, esa casa de estudio a la que yo pertenezco, ha diseñado para que yo me permee con esa teoría y parta mi planificación principalmente de allí. Entonces, ahí nos hacemos la pregunta, ¿conozco el modelo educativo de mi universidad? ¿Conozco los planteamientos teóricos que allí reposan? ¿Pongo en práctica y de allí emana mi práctica docente? ¿Puedo cuestionar el modelo educativo de mi universidad? ¿Puedo aportar a ese modelo educativo? ¿Estoy de acuerdo? ¿Estoy en desacuerdo? ¿Podría establecer algún plan de mejora? Entonces, yo creo que este pantallazo de llevarlos a reflexionar, a leer, a interpretar, a comprender lo que está plasmado en el modelo educativo de mi universidad es importante porque de allí emana la identidad de la universidad y yo soy el que va a operativizar ese instrumento, ¿verdad? Entonces, tenemos que ubicarnos desde el punto de vista general, ya saliéndonos de la cajita
de mi asignatura, saliéndome de la parcela de mi área de conocimiento, saliéndome de ese contenido que tengo asignado, me voy a tener esa visual general que me permita de verdad reflexionar acerca de qué plasmó mi universidad allí, si estoy de acuerdo o no. Reflexiones sobre el rol docente partiendo entonces de que ya conozco y estoy ubicado en tiempo, en espacio, en edad, en un modelo que responde a las necesidades del adulto universitario. Entonces el docente debe estar consciente de que la emoción juega un papel fundamental para conectar con el otro. Es por ello que se deben asumir las prácticas educativas con pasión y vocación. No basta con dominar el área de conocimiento de la asignatura que se imparte, se debe tener presente la multidimensionalidad que implica abordar un determinado tema. Las asignaturas no son parcelas ni islas, forman parte de una malla, de un urdimbre que se va tejiendo para alcanzar ese perfil de egreso. Fíjense que paso del modelo educativo y ahora aquí viene entonces cómo el docente debe conocer ese perfil de egreso. ¿Qué debo alcanzar yo como docente para que de verdad ese estudiante, ese ser, salga, egrese, se gradúe de la universidad cumpliendo con ese perfil de egreso que está establecido en esa disciplina? Establecer relaciones sanas y positivas docente, estudiante, garantizan que se alcancen las metas propuestas por el equipo. Y el equipo somos todos. Todos formamos parte de la organización, todos formamos parte de ese engranaje, todos formamos parte de ese cuerpo docente y de eso que está establecido en sus documentos, ¿verdad? Entonces, el docente formamos parte de un equipo, formamos parte de una universidad y nos debemos a que ese perfil de egreso se alcance, pero de manera colaborativa. Entonces, yo lo que quiero decir aquí, o lo que pretendo que se reflexione, es que debemos romper con estas viejas estructuras de parcelamiento, con estas viejas estructuras de la asignatura como único escenario que me permite a mí planificar. Cuando yo como docente rompo con este parcelamiento, con esta caja cerrada, con esta estructura, y logro ver más allá, donde digo, bueno, yo soy el docente universitario, esta es mi asignatura, pero existe un modelo educativo, existe un perfil de egreso, existe una comunidad y un mundo real, entonces mis planificaciones van a estar enfocadas desde un punto de vista mucho más problematizador, mucho más enfocado en que estas metas se alcancen a partir de la mejora que yo le impregne a mis prácticas docentes. Volvemos al modelo educativo porque es importante que quede claro en todas las, independientemente de la universidad en la que nos encontremos, en este momento hay docentes que trabajan en 3, 4 universidades, donde cada universidad tiene una imprenta, ¿verdad? Un sello que dice, bueno, aquí esta es la línea a seguir. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo educativo de una institución constituye la recopilación de toda esa investigación teórica que permite orientar la práctica docente para su proceso, ¿verdad? Es por ello que contiene un conjunto de lineamientos cuyo propósito es garantizar la calidad. Entonces yo como docente no me puedo permitir desconocer el modelo educativo de mi universidad o de las universidades en las que yo estoy inmerso, y no podemos permitirnos tampoco ser entes pasivos. Entonces, si hay algo que aportar, si hay algo que mejorar, si hay una acción que yo deba propiciar para actualizar algún tipo de documentación que esté relacionada directamente con mi práctica, también pues podríamos entonces incursionar en algún tipo de formación, capacitación, mesas de trabajo para discutir y para generar acciones de mejora. Entonces, en la medida en que la tecnología avanza, surgen nuevos modelos educativos, por tanto, las instituciones se plantean actualizaciones, adaptaciones a nivel de metodología, a nivel de lo que nos pasó con todo lo que es la transición y los rápidos cambios que tuvimos que asumir a través de la pandemia. Surgen las clases virtuales, nuestro modelo educativo no lo contempla, hay modelos educativos de universidades que hablan de terminologías que son completamente
incongruentes con la realidad, entonces podríamos tomarnos el espacio para incorporar algún cambio de mejora. Al conocer el modelo educativo, el docente podrá elaborar y operar su planificación. En este caso es una planificación que viene de un análisis, teniendo en cuenta los elementos que en él se describen. ¿Qué se describe o qué debería describir ese modelo? Debería representar a la comunidad, debería estar basado en la calidad, y aquí voy con una palabra clave que es la palabra andragógico. La palabra andragógico está relacionada con el aprendizaje del adulto, y a mí me da a veces mucho pesar que la mayoría de los modelos educativos que están plasmados o diseñados por las universidades hablan de modelos educativos con un concepto pedagógico. Y nosotros tenemos que definitivamente romper con la diferencia, aceptar y avanzar y actualizar, que no podemos seguir utilizando en nuestros modelos educativos de nivel universitario el término pedagógico, porque el término pedagógico está relacionado con unas características distintas a lo que es la andragogía. La andragogía representa el aprendizaje del adulto, y no es lo mismo el rol que asume un docente con un adulto al rol que asume un docente con un niño o con un adolescente. Entonces aquí es importante que nosotros construyamos y participemos también en la actualización y en la búsqueda de esa línea que nos lleve a garantizar la calidad educativa. Los modelos pedagógicos, los modelos educativos permiten la homogeneidad. Fíjense que cuando un modelo educativo está bien construido, diseñado, fundamentado y que es socializado, divulgado con su cuerpo docente, todos hacemos ese clic, alcanzamos ese engranaje y las prácticas se fortalecen en equipo. O sea, hacer actividades que permitan compartir las buenas prácticas entre un docente y otro, y en cómo llevo yo en mi quehacer esa teoría, cómo le doy vida a esa teoría que está plasmada allí. Entonces, qué rico es tener espacios donde se puedan compartir estas buenas prácticas de un docente que ha comprendido su modelo educativo y lo ha logrado llevar a la práctica. Entonces, cuando todos evolucionamos y avanzamos en equipos a partir de la comprensión de lo que allí está descrito, entonces la universidad se potencia, crece el equipo. Es algo que se vive en el ambiente y se va a generar en las relaciones interpersonales que se establecen a partir de esas prácticas. Estos modelos educativos centran su evaluación en procesos continuos para garantizar el perfil de egreso. Me preocupa a veces cuando tenemos reuniones con docentes o cuando se les imparte la inducción docente o cuando son docentes que se inician, ¿no? Porque todos pasamos por un inicio, todos tenemos una primera clase, todos tenemos unas primeras prácticas. Es importante que siempre en los procesos de inducción o de capacitación, cuando el docente se incorpora a una institución, se socialice, se divulgue la información, pero que también se invite al docente a revisar cuál es ese perfil de egreso que está descrito para esa área del conocimiento, porque definitivamente tenemos que romper paradigmas, tenemos que innovar, y aquí definitivamente el término innovación a veces creo que se distorsiona un poco, porque cuando incorporamos en nuestro quehacer elementos que van a alcanzar el objetivo de una manera diferente, que cambio dentro de mi quehacer a partir de la planificación, incorporando elementos nuevos, allí también estoy innovando. Innovar en el área educativa está relacionado con cómo comprendo los procesos y qué traigo nuevo, qué incorporo que me lleve a alcanzar resultados positivos a partir de ciertas modificaciones. Y algo que debe tener presente el docente es ese carácter multidimensional que definitivamente integra todos aquellos elementos que giran alrededor del proceso de enseñanza-aprendizaje. Un docente aislado de su realidad, aislado de su entorno, aislado de este perfil de egreso y aislado del contexto en el cual se encuentra y que se limita simplemente a planificar, transferir
y presentar, entonces pues allí vamos a tener una gran limitante, porque no estamos diseñados o estudiamos únicamente para transferir, sino para generar. Entonces, ¿cómo hago yo para generar nuevos conocimientos en mis estudiantes durante la práctica docente? Una de las dimensiones o teorías o enfoques que están relacionados con el aprendizaje de adultos, con el aprendizaje en el nivel universitario, está relacionado con el término andragógico que yo lo acabo de comentar. ¿Y qué quiere decir? Que definitivamente está enfocado a una persona adulta que necesita entender los motivos y la importancia de todo lo que aprende, ¿sí? El adulto es el estudiante que responde a incentivos internos y externos. El estudiante con estas características, bajo un enfoque andragógico, prefiere que el aprendizaje se centre en el problema y no en contenidos, no en una repetición, no en un monólogo como lo tengo yo ahora, que ya les voy a dar la palabra, porque esto no se trata de que hable yo nada más. El aprendizaje en el adulto tiene una línea que surge, que es que tiene unos conocimientos, tiene una vida, tiene una experiencia. Entonces, el docente va a actuar como un facilitador, va a actuar como uno más que también aprende. Pongo una anécdota ahora, en estos días estaba conversando acerca de unos modelos educativos y el modelo educativo declaraba que el que aprende es el estudiante y no, aprende el estudiante y aprende el docente. Es una tarea inacabada. El docente está en un constante aprendizaje, en una constante búsqueda. El docente debe incorporar cambios de manera sistemática que estén relacionados con una, valga la redundancia, con una mejora continua, porque si yo hoy en día siguiera siendo la misma profesora Aura que inició hace un par de años, para no decir cuánto, entonces definitivamente yo no habré incorporado ningún tipo de cambio ni ningún tipo de mejora. Entonces, por eso me encanta decir que es un proceso inacabado, es un proceso en constante evolución, pero que soy la principal responsable en asumir mis procesos reflexivos que me lleven a visualizar, a determinar, a identificar qué debo mejorar, porque a veces exigimos también muchísimo a nuestros estudiantes, pero yo como docente, ¿qué me cuestiono? ¿Qué reflexiono? ¿Qué mejoro? ¿Qué incorporo? ¿Qué cambio? Entonces, en los modelos andragógicos se utiliza la propia experiencia, y miren que utilizamos la propia experiencia del propio estudiante y nosotros como docentes. Es que no podemos partir de la experiencia de otro. Es un proceso interno y personal. Entonces, a partir de allí, nosotros podemos enganchar con el estudiante adulto para entonces generar estos estímulos realmente para que responda a esos procesos autónomos. Entonces, fíjense, cuando hablamos de andragogía, hablamos de procesos autónomos donde el otro, el estudiante, el adulto, se organiza, se planifica, toma decisiones, decide en qué momento lee, en qué momento realiza la asignación, cómo incorpora sus aprendizajes, dónde están sus fortalezas, dónde están sus debilidades. Yo voy a ser su guía, pero la responsabilidad recae sobre la autonomía que tiene el adulto en la adquisición y generación de nuevos aprendizajes. A ver, hasta acá, ¿cómo vamos? Alguien que diga, bueno, estoy de acuerdo, sí trabajo desde el enfoque andragógico, conozco mi modelo educativo, una persona que desee participar para continuar y para más o menos ir también aquí cumpliendo con el tiempo. A ver, voy a dejar de compartir un momentito. Luego vuelvo a colocar la presentación, pero me encantaría conocer de la boca de ustedes, los protagonistas, los docentes que están compartiendo hoy acá, si a lo que llevamos compartido hasta ahora, pues tiene cierta coherencia, si ustedes están de acuerdo o no con que debemos conocer estos postulados y estos temas que hemos desarrollado hasta ahora. A ver, soy toda oídos. Me voy a atrever a hablar, Adelante. Aula.
Soy Fernando Mantilla, soy médico y soy docente de salud pública. Mientras estaba usted hablando, busqué la palabra andragógico, porque para mí es relativamente nueva. Y dice proceso de enseñanza hacia los adultos. Pero entiendo que el adulto como bien adulto, no es el adulto joven, entendiendo como adulto mayor de 18 años. Bueno, tuve la sensación de que andragógico es más para gente de mayor edad. ¿Estoy en lo cierto o estoy equivocado? Bueno, allí podríamos entrar en una discusión que podría generar un debate extenso, porque bueno, podemos llegar a una avanzada edad siendo adultos y comportarnos a nivel madurativo, pues de distintas maneras. Consideramos adultos a las personas que son capaces de tomar sus propias decisiones, consideramos adultos. Por supuesto, nosotros tenemos que, como docentes, a partir de nuestros diagnósticos y de la asignación de nuestros cursos, por supuesto, validar el grupo que se nos ha sido asignado, y allí es donde se nos da la expertise a partir del conocimiento, de la experiencia, de cómo voy a tratar a un estudiante de nuevo ingreso y cómo voy a tratar a un estudiante de maestría o a un estudiante de doctorado. Por supuesto que van a haber diferencias. Es allí donde está la clave del docente de nivel universitario, que tampoco los puede tratar bajo un enfoque pedagógico, porque el pedagógico controla los procesos y toma casi todas las decisiones en relación al desarrollo o la adquisición de esos nuevos aprendizajes. Entonces es allí donde estos espacios nos permiten a nosotros, y también la experiencia que voy incorporando. ¿Cómo hago mis procesos de primer acercamiento? Y fíjense que la presentación empieza con ese toque emocional. ¿Cómo conecto con el otro? ¿Cómo conecto con mis estudiantes? Por supuesto que el docente debe reconocer en sus grupos cuando se trata de primeros ingresos o de grupos inmaduros o de grupos donde hay una diferencia, que debo ir adaptando el desarrollo de mis contenidos y de mis estrategias, porque debo jugar con diferentes edades. Es allí donde el docente universitario debe prepararse y debe cuestionar su propia práctica, para que en ciertos casos entonces no diga, bueno, esta es mi práctica y está enfocada al aprendizaje del adulto y es así. Ahí es donde entra en juego la flexibilidad y la capacidad autocrítica que generamos los docentes para poder tener estas diferentes miradas dependiendo los grupos, porque imagínense, nosotros podemos dar clases en diferentes niveles, con diferentes niveles de madurez, con diferentes grupos, sobre todo cuando estamos hablando de licenciatura, porque podemos tener grupos de licenciaturas muy heterogéneos, donde hay jovencitos, donde hay personas adultas, donde hay personas intermedios, hay personas que aunque son muy jóvenes son muy maduras. Entonces es allí donde el docente puede jugar con las estrategias de la planificación, ¿sí? Pero sin perder de foco cuál es el rol del docente universitario. Así que sí, por supuesto, tenemos que tener cuidado con cómo comprendemos nosotros esa terminología de adultos, ¿sí? Porque definitivamente no trabajamos con niños, trabajamos con adultos, pero los niveles y los grupos varían. Es allí donde vamos entonces alcanzando esa destreza. Y vamos a hablar ahora aquí definitivamente del enfoque andragógico fusionado con la metacognición, ¿no? Y es ese aprendizaje autónomo. El concepto de autonomía aplicado a nuestro contexto educativo se refiere a la capacidad del estudiante para tomar decisiones relacionadas con su aprendizaje, para dirigir, controlar, regular y evaluar su forma de aprender de manera consciente e intencionada, utilizando estrategias para lograr nuevos conocimientos. Este tipo de autonomía puede considerarse como uno de los propósitos centrales de un modelo basado en la metacognición, que es la acción autorreguladora, ¿sí? Es eso que yo como adulto decido hacer y me autogestiono. Está formado por estudiantes a través de las preguntas, por ejemplo, me moví acá. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me planifico? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Fíjense que aquí nosotros los docentes de este nivel también
damos herramientas, le damos herramientas a nuestros estudiantes para que puedan asumir, si son estudiantes que detectamos en un diagnóstico a partir de este contexto, a partir de esta mirada global, que nos da un poquito la experiencia y que nos da el conocimiento que tenemos como docentes, de decir, bueno, ¿de qué manera oriento y guío a este grupo para que pueda tomar decisiones en cuanto a qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cuánto tiempo debe invertir, tal vez cómo se va a organizar, ¿sí? En este caso, el docente puede orientar al estudiante o a esos grupos, pero definitivamente hay grupos que asumimos a otros niveles como docentes universitarios, donde el adulto se organiza, se planifica, sí, toma sus propias decisiones. La autorregulación, el estudiante debe reflexionar sobre lo que sabe y lo que aún desconoce para discernir sobre qué recursos le ayudarán a alcanzar y fortalecer las necesidades para seguir avanzando. Este pedacito también lo aplicamos nosotros o lo aplico yo también, porque constantemente debemos hacer procesos reflexivos que nos lleven, que nos orienten, que nos guíen a fortalecer aquellas áreas que nosotros podemos detectar que tienen algún tipo de debilidad para continuar avanzando. La autorregulación en este caso debe ser un acto consciente de los aprendizajes académicos de alto nivel y complejidad que involucra una conducta de toma de decisiones reflexiva, juiciosa y estable. Nosotros podemos orientar y guiar al estudiante, si nos ubicamos en este enfoque, a organizarse. Él va a desarrollar esas destrezas, él va a desarrollar esa capacidad de organización, él va a desarrollar a partir de estas preguntas como una orientación a sus propios procesos de aprendizaje. Pero nosotros tenemos el deber de orientarlos. ¿Para qué? Para poder entonces decir que estamos trabajando con estos enfoques, que estamos propiciando la metacognición, que estamos propiciando modelos andragógicos. Si hablamos entonces de un enfoque socioformativo, estamos dando un pantallazo general para que nosotros podamos decir, bueno, yo me baso en esto, bueno, yo voy a reflexionar hasta, a lo mejor soy muy controlador dentro de mi aula de clase y no cabe la palabra andragógico porque yo les digo cuándo lo van a hacer. Todo, o sea, no los dejo descubrir, sino soy más dictatorial, por poner un ejemplo. En el enfoque socioformativo, que se basa en los procesos educativos, que se trabaja con proyectos transversales, colaborativos, que buscan estas metas que voy a leer ahora, dice, desarrollar y consolidar el emprendimiento. Estamos en una sociedad donde, bajo este enfoque, normalmente, como un eje transversal, nos basamos en consolidar proyectos de emprendimiento, mejoramiento continuo y articulación de saberes de diferentes áreas. Fíjense que antes, si hablábamos de investigaciones o de actividades propias de un área, solamente se reunían equipos que manejan esas áreas de conocimiento. Hoy en día está al alcance de todos, o deberíamos todos poner en práctica equipos multidisciplinares de diferentes áreas de conocimiento que se fortalezcan, que a partir de lo que tú sabes y de lo que yo sé, logremos potenciar y alcanzar alguna meta, algún objetivo. Entonces, hoy en día esos paradigmas también se van rompiendo y podemos alcanzar a trabajar de manera colaborativa como miembros de un colectivo para resolver problemas, para resolver situaciones de contexto, y eso lo podemos hacer entre los profesores. Entre los profesores podemos generar proyectos colaborativos donde desde tu área y desde la mía tenemos un proyecto, tenemos una situación y le damos viabilidad. Formar y fortalecer las competencias afianzando proyectos éticos de vida. Es importante, pues todos sabemos que la ética y la responsabilidad social universitaria juegan un papel importante, y lo que trato con esto es que ahorita estamos desde la postura del docente universitario con una mirada global, una mirada que trasciende en este momento la asignatura como tal, porque debo incorporar aquellos aspectos que enriquezcan mi contacto y mi quehacer diario con los estudiantes, conociendo toda esta multidimensionalidad para que mi práctica docente no carezca de estos elementos. Vamos a poner un ejemplo de una aplicación de un enfoque socioformativo. Plantea problemas de contextos, analiza saberes previos, plantea trabajos colaborativos, gestión del conocimiento, contextualiza, aplica los conocimientos hacia un problema, hacia la socialización, es decir, proyectos integradores.
Todos sabemos acá que somos seres biopsicosociales, que nos encontramos inmersos en situaciones que son multidimensionales, que tal vez no se solucionen desde una sola área específica. Entonces, qué importante es que nosotros propiciemos en nuestros estudiantes o le pongamos a nuestros estudiantes a vivir este tipo de experiencias donde tengan la necesidad de vincular, de engranar y de resolver este tipo de situaciones que representen de verdad para ellos un desafío, que representen una complejidad. Esto se fundamenta en la sistematización de lo que el estudiante trae, con lo que se encuentra y con lo que va adquiriendo, porque es un proceso, es un recorrido, como yo docente le planteo al estudiante o lo ubico en este tipo de escenarios y voy trazando ese hilo conductor, ese proceso, ese recorrido para que haya un inicio y para que haya un punto de cierre donde definitivamente entonces ya viene la valoración. Es un reconocimiento de lo que, aquí repetí, sorry. Entonces fíjense, ahí vamos a ir entrando en ya las partes prácticas, en la parte práctica, pero antes de entrar allí, yo les tengo acá unas reflexiones, ahí está, ese es el mismo QR, unas reflexiones que me encantaría que compartiéramos ahora y que nos lleven a compartir un poco qué opinan ustedes, ¿no? Dice, el proceso educativo centra su objetivo en la transmisión de información, descuidando las experiencias, conocimientos previos y limitando la participación activa de los estudiantes, destacando la contextualización del aprendizaje entre contenido educativo y la realidad, separándolo de las experiencias de vida y perpetuando una visión estática y aislada del aprendizaje. Bajo esta mirada, los estudiantes se ven reducidos a roles pasivos, sin ser alentados a cuestionar, reflexionar o participar activamente. Esto forma parte de lo que nosotros como docentes debemos revisarnos. O sea, cada quien dentro de su postura, dentro de su realidad, dentro del reconocimiento sincero, un yo con yo, lo que llamamos ese yo con yo, esa mirada introspectiva, cómo asumo yo mi práctica docente. Y este espacio se trata de eso, ¿no? De que vayamos haciendo esa revisión, cómo interpreto yo la terminología, cómo conceptualizo y pongo en práctica. Yo les traje esta cita de Maturana, autor que me encanta, que dice, somos responsables de lo que somos. En el espacio de la reflexión somos siempre responsables de nuestras acciones porque siempre tenemos la posibilidad de darnos cuenta de lo que hacemos. Además, el cómo somos es siempre el presente de nuestra historia. Somos como hemos vivido. Cuando reflexionamos y nos damos cuenta de las consecuencias de nuestras acciones, somos responsables de ellas. Si esto lo traspolamos a nuestro quehacer docente, podríamos decir que por tales razones la reflexión nos conduce a identificar de manera responsable y consciente cómo nuestras acciones afectan el desempeño de nuestro rol. Esta capacidad de reconocer que la forma de actuar está estrechamente relacionada con la experiencia, las creencias, las costumbres, las emociones y que definen nuestra realidad actual. Se hace evidente en la cotidianidad de nuestro quehacer. Yo voy a dejar de compartir porque para mí este proceso reflexivo es el que nos invita a decir, eso es como cuando nos incorporamos a una organización, entramos con todo, entramos con nuestros mitos, entramos con nuestras tradiciones, entramos con nuestras creencias. Yo les puedo comentar que yo no paso por detrás de una escalera porque mi abuela decía que eso traía mala suerte. Esa creencia forma parte de mí. Y yo cuando entro a un aula de clase, entro con mi esencia, entro con mi ser, con mis emociones, con mi positivismo, con mi negatividad, con mi postura política, con mis creencias sociales, con mis valores. Entonces, es ese docente que a través de su discurso en el aula transmite, estimula, genera, produce, guía, orienta desde su experiencia, desde lo que trae. Pero si yo no me reviso, si yo no soy capaz de cuestionar mi propia práctica,
puede que en algún momento se desvirtúe, puede que en algún momento yo crea que lo estoy haciendo bien y que definitivamente tenemos que tener la honestidad de reconocer que nuestra práctica puede mejorar. Entonces, me encantaría compartir unos minutos con ustedes acerca de qué reflexión les lleva a tener estas últimas citas que he leído y cómo los docentes, a partir de nuestras creencias, nuestros mitos, nuestros valores, nuestras costumbres, nuestra preparación, nuestra concepción del conocimiento, generamos nuestra práctica, pero si en algún momento se tiene esa pausa y nos sentamos a cuestionar y a autocriticar, que esto es debería ser una tarea instaurada cada cierto tiempo de decir cómo lo estoy haciendo. No sé quién quiera compartir desde su experiencia, si lo hace, cómo lo hace, si lo ha llevado a acciones de mejora, si a partir de ahora o de las citas que hemos compartido hasta ahora le parece que es oportuno hacerlo. A ver, porque del otro también aprendemos, ¿verdad? De la experiencia, de las buenas prácticas del compañero, también podemos nosotros generar cambios en la práctica propia. A ver, Sí, perdón. Buenas tardes. Soy hola Adriana Adriana. Jacome del programa de fisioterapia. Bueno, digamos que desde ese punto a mí siempre me ha parecido muy importante reconocer que cuando uno se para frente a los estudiantes, no solamente imparte un saber, ¿cierto? Viene lo que llamamos ese currículo oculto, esa transmisión de creencias, de saberes, de acciones que puede que no las verbalice, pero que la forma como me paro, como me expreso, no necesito a veces, muchas veces decir cuál es mi posición política, pero con los juicios que probablemente pueda emitir el estudiante puede tomar puntos de vista. Y es decirle al estudiante que está bien, que esa es mi esencia y es decir, yo le recibo con respeto eso que él es, porque realmente sí, uno aprende del estudiante, entiende no somos productos terminados, evidentemente no, y que el estudiante trae una diversidad que me nutre en el discurso a mí. ¿Sí? Es interesante también ver que es lo que hablaba del tema de las creencias y las costumbres ocurre mucho, en Bucaramanga nos ocurre mucho, o por lo menos para nosotros como programa nos ocurre porque recibimos estudiantes de todas las regiones del país. Y cuando uno abre los diálogos en el aula para escuchar desde la perspectiva de sus experiencias culturales, se vuelve muy nutrido. ¿Cierto? El aprendizaje se vuelve significativo porque ellos lo articulan a sus realidades y ahí es donde logramos generar cambios. A veces no es fácil o a veces creo que la premura del tiempo de cumplir con el tema o el saber que yo necesito que aprendan me interrumpe a veces eso que pedagógicamente yo quiero desarrollar más allá en los estudiantes, la necesidad o la preocupación de cumplir con un tema. Sí, a mí me pasa que llevo a veces preparados, vamos a parar, vamos a ver este video que me sirve mucho para hablar o sea, del tema, pero pues como que para hacer unos diálogos en el aula, pero cuando me doy cuenta se me fue una parte de la jornada y digo, no alcancé a dar el tema, entonces me toca a veces fusionar o cortar, porque a veces tenemos mucho miedo en no cumplir con el tema, con el saber que les quiero enseñar. Gracias. Oye, excelente participación y me da cabida a poner aquí en la palestra la importancia de la multiplicidad de voces, ¿no? Cómo a partir de los diferentes paradigmas hemos llegado a respetar la opinión, la postura, las creencias. Y es en ese diálogo activo, participativo, que se genera el conocimiento y que lo que llama Freire la educación liberadora. Porque si nos paramos en épocas pasadas, si nos ubicamos en otros paradigmas, hablando por ejemplo del positivismo, pues era una única verdad.
Pero entonces, ¿cómo ahora, a partir de los paradigmas emergentes, podemos ver que existe una multiplicidad de voces donde cabemos todos, donde tu teoría y la mía son válidas? Entonces, ¿cómo el docente, desde sus creencias y desde sus posturas, da cabida a ese diálogo participativo que es extraordinario? Pero ¿cómo también lo vamos aprendiendo en el camino? Porque definitivamente podríamos estar entonces también en una postura donde cerramos los ojos, hacemos ese proceso reflexivo y decimos, oye, yo hoy no tuve un diálogo abierto, yo hoy no tuve una participación dinámica porque estaba plantada en mi postura, que nos puede pasar, por supuesto que sí. Es allí donde entonces el docente debe generar ese diálogo interno, esa autocrítica para tener acciones de mejora. Yo siempre digo que los docentes somos como los pilotos, tenemos horas de vuelo, tenemos horas prácticas, y esas horas prácticas que nos generan experiencia, que nos generan aprendizaje, nos debe llevar a incorporar, a explorar nuevos caminos que nos conduzcan, por supuesto, a mejorar. A lo que voy con esto es que qué bonito es que podamos reflexionar acerca de que la práctica docente no es una práctica estática, no es una práctica que se repite día a día porque así la aprendí. Como bien decíamos, ahora es un proceso inacabado. Como seres humanos vamos a seguir incorporando acciones que nos lleven a mejorar porque entra en juego toda la parte surrealista, subjetiva de cómo estamos construidos, de lo que en lo que nos hemos convertido hoy, que es nuestra realidad, pero en la que puedo ser mañana. A ver, ¿alguien más? Y vamos a otra reflexión. Que desde su experiencia quiera compartir que acerca de lo que hemos conversado, acerca de esos procesos y acciones de mejora desde la reflexión, desde la autocrítica, desde la incorporación. Bueno, mi nombre es Zuli Rincón del programa de fisioterapia. Pues yo lo que trato de aplicar, y no solo para el proceso de trabajo y esto, es un proceso de autoevaluación continua. Yo soy muy creyente de que uno siempre a lo largo de toda su vida tiene que estar en pos de alcanzar la excelencia. La excelencia nunca se va a lograr del todo, nunca va a llegar un momento en que yo sea 100% excelente y no haya nada que hacer, pero sí debe ser un estilo de vida en que yo cada día trate de alcanzar esa excelencia y cada día ser mejor. Entonces, ese estilo de vida va a hacer que cada vez que yo tome cualquier acción, y en este caso para la autoevaluación como docente, me haga una autoevaluación permanente. O sea, tan pronto termino yo de hacer mi clase, por decir algo, en ese mismo tiene que estar implícito el proceso en el que yo evalúe y piense cómo salió y cómo pudiera mejorarlo. Y me pasa a veces que voy, por ejemplo, manejando ya hacia mi casa de salir de clase y cuando me doy cuenta voy pensando involuntariamente de cómo pudiera hacerlo mejor para el siguiente semestre porque este semestre ya pasó. Y entonces es como un proceso inacabado en que cada día uno, bueno, para el otro semestre, si tengo la misma asignatura, pues entonces esto lo puedo mejorar así o acá porque encontré que hubo estos detalles. Y como decía Adriana anteriormente, eso lo va dando, ese dinamismo lo va dando también la variedad de estudiantes que tiene uno, la variedad de culturas y de edades y de todo que tenemos en las aulas. Sí, esos estudiantes que se convierten en un desafío porque nos llevan a aprender, a incorporar en nosotros cambios que tal vez en algún momento nos tomen de sorpresa, porque hay situaciones que dicen, wow, esto no me había ocurrido antes. Y sí, Zuli, ese proceso reflexivo que tienes cuando vas manejando, posterior a la autoevaluación, es a ese proceso reflexivo al que me refiero. Ese espacio donde me detengo y digo, luego de una autoevaluación, luego de terminar un periodo académico, digo, esa emoción, eso que llamaba Descartes, los espíritus del cuerpo que me mueven y me llevan a decir, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo lo puedo mejorar? Pero fíjate que en ese proceso reflexivo está el, ya no lo pude hacer ahora, pero lo voy a incorporar.
porque si yo hago un proceso reflexivo sin la toma de decisiones y sin que me lleve a ejecutar algún cambio, pues se queda en el vacío, ¿verdad? Entonces, qué importante es que yo pueda realizar esto, pero también tomar acciones que me lleven a decir, bueno, esto debo cambiarlo, esto me genera un cambio, y allí está la riqueza. Allí está la riqueza. Vamos con esta que dice, quien afirma desde su expresión del sentido de lo humano que, en general, todo quehacer se aprende en la realización de ese quehacer, es lo que acaban de decir y acaban de compartir ustedes. Más allá del aprendizaje que se adquiere durante el ejercicio de la docencia, existe también el compromiso por la transformación. No estamos allí solamente para que el estudiante adquiera una transformación. Nosotros vamos a estar en una constante autotransformación por la evolución. El autor Maturana enfatiza sobre la verdadera comprensión y dominio de una actividad o tarea que se desarrolla a través de la práctica activa y la participación directa, lo que nos brinda lo vivido, es decir, nuestra emocionalidad. Yo definitivamente creo en que nosotros, a partir de esto que nos mueve, que nos genera, que por supuesto está relacionado con nuestras emociones, con eso que nos llama y dice, ¿qué pasó aquí?, que me lleva a reflexionar y que me lleva a tomar acciones de mejora, eso se alcanza y se logra en el quehacer. Por eso es que vamos acumulando esa experiencia, esas horas de vuelos que nos llevan a realizar y a tener ciertas destrezas y habilidades que mejoran nuestro quehacer y nuestra práctica docente. Y vamos para cerrar con Freire, que dice, mi intención en este texto es mostrar que la tarea del docente, que también es aprendiz, es placentera y a la vez exigente. Exige seriedad, preparación científica, preparación física, emocional, afectiva. Es una tarea que requiere de quien se compromete con ella un gusto especial de querer bien, no solo a los otros, sino al propio proceso que ella implica. Es imposible enseñar sin ese coraje de querer bien, sin la valentía de los que insisten 1000 veces antes de desistir. Esos somos nosotros, los docentes. Entonces, queda claro que el docente es una persona que influye en el otro y en sí mismo, considerando la multidimensionalidad con la cual el autor logra describir la tarea del docente, que me parece estupenda, que requiere del compromiso de quien la ejerce, pero también requiere de valentía, requiere de compromiso, requiere de toma de decisión, requiere de constancia, de mantenernos, porque definitivamente el acto de enseñar, el acto de asumir el rol docente genera un desafío continuo, porque nosotros no pasamos tanto tiempo con los grupos, es un desafío tras otro. Entonces, qué rico es que nosotros lo asumimos, reflexionamos y somos capaces de incorporar los cambios que sean necesarios para mejorar nuestra práctica docente. Entonces, bueno, con esta cita vamos a cerrar, pero vamos a cerrar con la participación de alguien que pueda comentar acerca de cómo asume desde todo esto que hemos compartido hoy ese rol del docente universitario. Puede ser desde la postura de Freire, desde Maturana, desde lo que ha interpretado y ha ido reflexionando hasta ahora. A ver. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí. Daniel, bienvenido. Bueno, un saludo para todos. Yo creo que respecto al contenido, creo que es muy pertinente, sobre todo en el momento que está el semestre, ¿sí? Y los retos que plantea la educación superior hoy. Los mismos muchachos tienen otras dinámicas, tienen otras necesidades también y tienen hábitos que están muy marcados en ellos, en este caso el consumo de celular y temas digitales. El reto está en nosotros comprender justamente lo que usted decía del contexto y del momento, del semestre. Se trata también de interpretar al grupo, que, cómo se comporta, cómo trabaja, ya es comprender un poco también las dinámicas que existen en cada proceso, ¿sí? Porque terminamos trabajando casi de forma personalizada. Yo creo que la universidad hace una apuesta
sobre todo en los procesos pedagógicos, y ese tipo de escenarios y ese tipo de reflexiones nos llevan pues a meditarlo y a lo que pues llama el curso, y es a la autorreflexión pedagógica de cómo se están llevando los procesos. En mi caso, creo que pues, yo busco actividades muy prácticas por lo que oriento, y pues se facilita. Pero pues sí he notado que los estudiantes tienen otras dinámicas con el tema del celular que o los distrae mucho, o ellos mismos tienen como distracciones, y eso mismo lo pone a uno en el reto de vamos a hacer actividades más prácticas, más rápidas, que los conecte más. Así es, sí, sí. Y cómo nosotros interpretamos ese contexto, cómo nosotros aplicamos estrategias que se adapten al grupo. Sería un gran error que pretendamos los docentes que una estrategia nos va a servir para todos los grupos y para todos los momentos. Yo llegué a estudiar con profesores que tenían un librito y el librito estaba gastado porque siempre era la misma estrategia, siempre era la misma actividad y siempre, por supuesto, iba a dar los mismos resultados. Nosotros estamos en un momento histórico. El docente de hoy se encuentra en la posmodernidad y no podemos pretender aplicar los mismos métodos, técnicas, estrategias que se aplicaban bajo miradas de paradigmas anteriores. Esto no quiere decir que vamos a satanizar los términos o vamos a satanizar los enfoques o los paradigmas, pero sí el docente debe tener la suficiente habilidad para decir, bueno, definitivamente esta estrategia no me funciona con este grupo, y cómo la planificación es flexible y permite el cambio que me lleve a realmente alcanzar ese objetivo y no quedarme desde la rebeldía de la autoridad del docente, porque creo que eso que arrastramos del positivismo, que arrastramos de la medición, de estas posturas, donde, repito, pues no daba cabida a estas múltiples miradas, no daba cabida a la interpretación. No podemos nosotros los docentes quedarnos estáticos, ¿verdad? No es una profesión como para que nos quedemos estáticos. Entonces, a ese es el llamado. Ya vimos una mirada general, ya entramos en lo que son los procesos reflexivos, pero ya nuestro próximo encuentro va a ser un poquito más de llevarlos a la práctica. Bueno, ¿cómo puedo aplicar esta estrategia? ¿Cómo puedo, este instrumento me puede llevar a validar una evaluación auténtica? ¿Cómo me puede esta estrategia llevar a tener un escenario de la realidad? ¿Cómo puedo operativizar dentro de mi aula de clase todas las técnicas y las estrategias que me lleven a tener una coherencia entre lo que planifico, cómo lo evalúo y ese aprendizaje que se quiere generar, que se quiere alcanzar? Yo, docente facilitador, que debo ser capaz de interpretar los diferentes grupos que tengo, que debo ser capaz de redireccionar mi propia práctica y, por supuesto, de hacer aquellos ajustes que sean necesarios para alcanzar la calidad educativa, y cada uno de nosotros dentro de nuestra experiencia, nuestro bagaje, nuestro recorrido va haciendo ese clic y va restaurándose hasta decir, bueno, ya yo no soy el mismo de hace 5, de hace 6, de hace 10 años, porque he logrado incorporar, he logrado cambiar y tengo una visión que me lleva a poder reconocer que la educación de hoy amerita que yo, docente, continúe incorporando aquellas acciones que me lleven a de verdad hacer esa conexión. Y cuando hablo de conexión emocional, hablo de esa empatía que debo generar con mis estudiantes y romper con los viejos paradigmas donde la única o la verdad absoluta la tenía el docente, el dador de clase, el que transfería, el que te inyectaba ese conocimiento como que si se tratara, ustedes que son del área de la salud, intravenoso. Entonces, bueno, me encanta haber compartido con ustedes. Hoy no pudimos empezar a las 10 como estaba pautado. Acá estábamos en procesos de inducción. No les quiero quitar más tiempo de su almuerzo. Espero que les hayan gustado estos procesos reflexivos y ya iremos un poco más a la práctica la próxima semana. Gracias por asistir. Profe Aura, muchísimas gracias por su intervención. Hola, profes. Bueno, yo estaba aquí muy atento también a la capacitación, a toda la charla. Muchas gracias, profesora Aura, por su disposición, por su voluntad también de acompañarnos aquí en estos procesos formativos desde el Departamento de Desarrollo Profesoral.
A los profes, pues decirles que a través del chat ya les envié hace un momento el link de asistencia para que por favor lo diligencien lo más pronto posible. Recuerden que es importante resaltar pues esto de la asistencia porque de esa manera nosotros pues podemos generar los certificados. Recordarles a los profes que este es un taller de 2 sesiones a la cual pues para ser certificados requieren pues venir a esas 2 sesiones. La próxima sesión está programada para el próximo viernes a las 10 de la mañana, viernes 10 de mayo a las 10 de la mañana para que profes lo tengan muy presentes. Igual el día antes se les hace llegar a su correo pues el recordatorio y el link del enlace, pues el enlace para el encuentro. Profe Aura, muchísimas gracias, profe. Si no hay nada más que decir, voy a dejar la sala abierta 2 minuticos para que todos alcancen a firmar asistencia y luego daré por finalizada la sesión. Muchísimas gracias. Gracias, que tengan feliz tarde. Igualmente, profe Aura, hasta luego. Profe, una cosita, ¿nos puede hacer el favor de enviarme el link de la asistencia? Es que me cerró un momentito la... Ya se lo comparto nuevamente, profe. Listo, muchas gracias. Listo, profe, ¿me confirma que lo haya visto en el chat? Listo, gracias. Con gusto, profe. Listos, profes, entonces voy a dar por finalizada la sesión. Espero que ya todos hayan pues diligenciado la asistencia. Que tengan buen fin de semana.
Usted no me dijo nada. Yo pendiente de eso. Mándame el link. Listo.